Sean bienvenidos a esta lección sobre funciones básicas. Mi nombre es Ray Carvajal, soy el director de AIMEX y vamos a comenzar. ¿Qué es una función? Bueno, todos conocemos las funciones como una forma de hacer cálculos, pero bueno, en realidad una función es una fórmula que se encuentra predefinida, que ejecuta cálculos o acciones, ya sea para números, para herramientas lógicas, de búsqueda, estadísticas, etc. Generalmente cuando nosotros hablamos de una fórmula, bueno, vamos a trabajar aquí. Recuerden que el archivo se encuentra en la descripción, lo pueden descargar para que lo practiquen. Yo quiero hacer una fórmula, es simple y llanamente tomar un valor de una celda, un valor numérico, y utilizando un operador aritmético, suma, resta, multiplicación, división, crear un resultado. Cantidad por precio y entonces ya me da el subtotal. Puedo hacer uno a uno o puedo rellenar. Y entonces aquí ustedes, por ejemplo, quieren sacar el total. El total lo puedo hacer con la función suma, pero ¿qué pasa si no existieran las funciones? Yo tendría que hacer una fórmula y tendría que ir sumando celda por celda hasta poder obtener el resultado. Esto implicaría evidentemente algunas dificultades. Imaginen la cantidad, si son miles de datos. Hacer esto para miles de datos sería muy complicado, además de tener la certeza de que no nos equivocamos, que pusimos de menos o de más. ¿Qué pasa si alguien hubiera usado la función suma? La función suma lo hubiera hecho mucho más fácil sin importar cuántos datos sean. Entonces, nosotros tenemos básicamente la capacidad de poder crear una fórmula o utilizar una función. ¿Cuál es la diferencia? Pues la practicidad. Oye, quiero calcular el promedio. Ah, pues no es ningún problema, ¿no? Simplemente ponemos igual, abrimos paréntesis y sumamos las tres calificaciones y después el resultado lo dividimos entre 3 y eso me da el promedio. Cuando la función promedio lo hubiese hecho mucho más fácil. Entonces, hablar de una función implica entender que es procesar datos y que ese procesamiento puede ser manual en muchos casos o puede ser a través de la función. Las funciones fueron creadas para poder realmente hacer más eficiente el trabajo en Excel. Las funciones tienen una sintaxis. ¿Qué es una sintaxis? Aquí tenemos la definición. La sintaxis es el conjunto de argumentos que forman el enunciado de la función en sí misma y el orden en el que se deben de colocar. Ojo, la sintaxis es la base de cómo utilizar las funciones. Entonces, todas las funciones comienzan por el signo igual. Puede ser el signo más, pero yo les recomiendo que usen el signo igual para que no se confundan. Entonces, el nombre, por ejemplo, escriben una letra y empieza a aparecer. Ojo, muy importante aquí, si no aparece en la lista, no está. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque de repente hay quien dice, oiga, es que en otras sí me apareció. Sí, dependiendo de las versiones de Excel, en algunas versiones tuvimos casos donde las funciones cambiaban de nombre. No son muchas ni son tan comunes, pero sí llega a suceder. Entonces, usan la función pi. Todas las funciones llevan como sintaxis básica los paréntesis y dentro de los paréntesis los argumentos. ¿Qué son los argumentos? Son las herramientas básicas para poder obtener un resultado. Pi no requiere argumentos. Y alguien va a decir, ¿cómo voy a saber que no requiere argumentos? Cuando tú estás escribiendo la función, en la parte inferior te va a aparecer el asistente. Este asistente te va a indicar entre paréntesis lo que debe de llevar. Aquí no tiene nada entre los paréntesis, entonces solamente se abre y se cierra y listo. Alguien va a decirme, oye, ¿y para qué necesito la función pi? Bueno, pues imagínate que la mayoría de las personas solo nos sabemos el 3.1416, pero hay quien en una especialidad requiere muchos más dígitos. Eso se puede hacer hasta con 15 dígitos de precisión. Tenemos, por ejemplo, la función hoy. La función hoy me devuelve a mí la fecha del día de hoy. Si se dan cuenta, nuevamente no tiene nada entre los paréntesis. Ojo, cuando abren un solo paréntesis no es necesario cerrarlo, lo pueden hacer, pero si dan enter, Excel lo cierra. Si solo abren uno y le dan enter, Excel lo cierra automáticamente. La función hoy me regresa la fecha del sistema. Si la fecha del sistema es la correcta, pues entonces no va a haber problema. Aquí tenemos el 23 de marzo del 24. Tenemos la función ahora. Cada que ustedes hacen esto, fíjense bien cómo aparece junto a la función una descripción y entonces aquí les va a decir de qué se trata. Ojo, ustedes pueden completar el nombre dándole doble clic aquí o presionando la tecla tabulador. La tecla tabulador es la que está arriba de las mayúsculas. Entonces, si le das doble clic, te evitas escribir todo el nombre y abrir el paréntesis.
y ahí está. Ojo, muy importante. ¿Por qué me aparece esto? ¿Es un error? No, no es un error, es una advertencia de Excel que te dice, oye, el contenido no se alcanza a mostrar, haz más ancha tu columna. Entonces, aguas, porque si me han dicho, oiga, a mí me da como resultado el símbolo de gato. No, no, eso no puede ser un resultado. Es solamente una advertencia del ancho de la columna. Estas tres funciones no requieren argumentos, pero hay otras que sí requieren argumentos. ¿Y cómo voy a saber que requieren argumentos? Me preguntaban algunas personas. Pues es muy simple. Cuando tú sabes la función, por ejemplo, raíz, vean, tú la seleccionas y le das doble clic o presionas el tabulador, recuerden. Dice que requiere un número. Tú puedes escribir el número, pero el detalle es que si lo quieres cambiar, después tendrías que editar el contenido. Entonces, tú tendrías que cambiar esto y borrarle para poner otro número. O, si seleccionas una celda, que es una variable, tomas el valor, en este caso el número de la celda. Y si cambias el valor de esto, pues evidentemente cambia el resultado. Ojo, si te pide un número y le pones un texto, pues te va a marcar error, te va a decir, oye, no tiene nada que ver. Entonces hay que tener muchísimo cuidado aquí. Ojo, hay funciones que son muy básicas y entonces el propio nombre te va a decir qué hace. Por ejemplo, la función año te devuelve el año de una fecha. Entonces tú aquí tienes 27 de julio del 2025. Si tú quieres el año, te va a regresar solamente el 2025. Entonces hay que aprender que cada función tiene una acción. Por ejemplo, la función carácter. La función carácter devuelve el carácter del código ASCII de un número. Ojo, les voy a platicar qué es esto. Yo selecciono este número. El código ASCII es una serie de símbolos que están identificados con un número del 1 al 255. Todas las letras, los números, los símbolos tienen esa opción. Entonces, el código ASCII del 45 es el guión. Ustedes recordarán, o muchos recordarán, que al 64 sacaba la arroba. Entonces, el 64 es eso. Entonces, nosotros aquí vamos a tener esta parte donde vamos a poder evaluar una función que requiere un argumento. Y vean que me pide un número. Vean cómo las funciones son básicamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre estas y estas? Pues que acá requiero poner algo entre los paréntesis y acá no. ¿Qué pasa si yo no le pongo algo entre los paréntesis? ¿Qué pasa si lo dejo vacía? Pues no me deja. ¿Por qué? Me dice, oye, pues necesitas colocar un argumento. No puedes. Y entonces, aquí el punto está que si tú no pones el argumento, pues no va a funcionar. Necesitas colocar un argumento para que te dé el resultado. Entonces, para poder trabajar va a haber funciones con 2, 3, 4, 5, 6 argumentos. Por ejemplo, con dos argumentos, la función potencia. La función potencia, pues les devuelve la potencia de un número. Ojo, igual a potencia, seleccionan dos argumentos, el número y la potencia. Aquí puedo seleccionar cualquiera. 5, ojo, cuando tienes dos o más argumentos tienes que usar un separador de argumentos. El separador en el español de México es la coma, coma y ya pasa al segundo argumento. En el español de España es punto y coma. Entonces aguas, porque de repente ven algún video y no les dicen por qué, nada más dicen coma o les dicen punto y coma y ustedes le ponen y no saben cuál tienen en su máquina. Por eso tienen que ver aquí. En este asistente les dice coma, vean cómo se resalta el segundo argumento y entonces ustedes ya pueden trabajar. Es muy simple. Cuando ustedes usan una función, la función residuo, devuelve el residuo de una división. Entonces te pide dos valores, un número, coma y un divisor. 5 entre 3, pues te toca 1. ¿Y cuánto te queda? Pues 2. Ese es el residuo. Entonces, hay muchas funciones que van a tener más de un argumento. Por ejemplo, la función sí-error. La función sí-error evalúa una celda. Si esa celda tiene un error, me regresa el valor que yo quiero que aparezca. Oye, si tiene un error, pon 0. Entonces, nosotros podemos evaluar aquí dos elementos. Quiero que vean cómo son dos argumentos. Entonces, ¿qué pasa si esta celda no tiene un error? Por ejemplo, si solo tiene 7, pues entonces me va a regresar el valor de la celda. Solo cuando esto tiene un error, entonces ahí es donde me regrese el elemento. Hay funciones que tienen más de un argumento, que tienen dos, que tienen tres, por ejemplo, la función sí, la función agregar. Recuerden, ahorita no les estoy mostrando como tal
estas funciones, sino el ejemplo. Los argumentos se dividen en dos, los que son obligatorios. Todos los que hemos usado ahorita son obligatorios, porque si no lo pongo no funciona. Pero en algunas funciones los argumentos que vengan entre corchetes se llaman opcionales. Un argumento opcional es el que va a determinar una acción específica, pero que no es indispensable para el resultado. Entonces, por ejemplo, la función lógica sí. La función lógica sí evalúa una prueba lógica. Por ejemplo, evaluar si la celda N14 vale más de 20. Coma. Valor si es verdadero. Ah, ok. Si es verdadero, pon un mensaje, los textos siempre van entre comillas, que diga ok. Coma. Valor si es falso. Pero ojo, ¿qué pasa si yo no quiero poner el segundo? Oye, no, pues no me interesa. Nada más quiero poner dos. ¿Por qué? Porque es opcional. Entonces, como es opcional, si lo pongo o no lo pongo, pues ya va a depender de mí. Y entonces, ahorita les voy a mostrar cómo, aunque tiene tres argumentos, en realidad solo funciona con dos. ¿Qué pasa si le pongo 11? 11 no es mayor a 20. Entonces, como no le puse una acción, me dice, oye, falso. ¿Por qué falso? Pues porque en realidad lo que nos faltó aquí fue poner la parte cuando fuera falsa la condición. Entonces, si yo no lo pongo, debo de entender que la máquina en ciertos casos va a tener una acción. Entonces, todo lo que está entre corchetes, se llama opcional, un argumento opcional. Pero ojo, por ejemplo, hay algunas funciones, por ejemplo la función agregar, que despliegan listas. A esto se le llama valor del sistema. Entonces tú tienes una lista de acciones. Quiero sumar, es el número 9. Entonces pones el número 9, coma. Quiero omitir los valores que tengan error. Si se dan cuenta aquí, hay una celda que tiene error. Entonces, no lo quiero, le pongo el número 6, coma. La matriz rango o referencia, la selecciono. Y entonces aquí tiene varios que podrían ir entre corchetes. Entonces, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ponerle más, solo quiero que quede hasta ahí. Y ahí está. Y entonces, pues está muy simple. Es importante que entiendan que dependiendo de la función va a tener n cantidad de argumentos. Por ejemplo, la función buscar x tiene tres argumentos que son obligatorios, el valor buscado, la matriz de búsqueda, la matriz de vuelta. Y tiene tres que son opcionales. Si no lo encuentra, el modo de coincidencia y el modo de búsqueda. Entonces, más adelante veremos un video especial de la función buscar x, que es una de las funciones más interesantes hoy en día para hacer cruces de datos. Y es muy importante que entiendan la sintaxis. ¿Por qué? Vamos a ir a las funciones básicas. Las funciones básicas son aquellas que cualquier persona que utilice Excel debería de conocer como base, como regla. Y entonces muchas herramientas que más adelante se verían, como por ejemplo herramientas de tablas dinámicas, herramientas de gráficos, herramientas de otras opciones, van a utilizar esta parte de suma, promedio, máximo, mínimo, y entonces por eso es muy importante. Ojo, aquí tenemos las funciones que vamos a ver: suma, promedio, máximo, mínimo, contar, contará y contar blanco. Son las super básicas que se utilizan en cualquier parte. Fíjense bien, cuando ustedes van a trabajar, por ejemplo, ahora me voy a acercar y voy a poner la función suma. La función suma tiene básicamente como argumentos un número, pero no es que selecciones una celda o pongas un número, no, puedes hacer una o puedes seleccionar un rango. Entonces tú puedes seleccionar un rango, coma. Oye, ¿quieres poner otro número o otro rango? Sí, y entonces seleccionas otro número o otro rango, coma. Y entonces esta parte que va a ir apareciendo progresivamente, si se dan cuenta, tiene puntos suspensivos, tiene la capacidad de poner hasta 128 argumentos en esta circunstancia. No tiene sentido, pero lo pueden hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer generalmente nosotros? Por ejemplo, queremos sumar el total de los precios. Entonces, lo que hacemos generalmente muchos es hacerlo con el mouse. Esto tiene más de 1800 registros, filas, entonces no voy a terminar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, muchas personas hacen esto. Muchas personas se colocan en el primero y presionan Control Shift y flecha hacia abajo. Control Shift y flecha hacia abajo está muy bien cuando no hay espacios vacíos, cuando no hay celdas vacías. Por ejemplo, en el año no hay. Si yo le pongo Control Shift y flecha hacia abajo, selecciona desde la primera hasta la última. Y está muy bien. Pero ¿qué pasa cuando sí hay espacios? Por ejemplo, en el precio, Control Shift y flecha hacia abajo. Ya no va hasta la última. Oye, pues vuélvelo a hacer. Y así vas poco a poco. Aquí tengo muchísimas que están vacías. Entonces, hacer esto me puede costar más tiempo. ¿Cómo sería entonces? Bueno, cuando ustedes van a trabajar, ojo, muy importante.
Si ustedes quieren, si ustedes pretenden trabajar con una columna que solo tiene números, en lugar de seleccionar celdas, seleccionen la columna. Eso es lo que hacemos los que trabajamos en análisis de datos, porque trabajamos con miles. Yo tengo archivos de más de 800,000 filas en Excel. Tengo uno que tiene más de 1,000,000 y ya está a punto de saturar el 1,048,576 filas, que es la capacidad. Entonces yo no voy a andar seleccionando uno por uno. Selecciono, si se dieron cuenta, la columna o escriben desde la I hasta la I, y dos puntos I. Le dan Enter y con eso es más que suficiente. Entonces, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que en lugar de seleccionar pequeños rangos, pueden hacerlo para una fila o para una columna. Aquí, en el caso de las columnas, esto es muy común en bases de datos, en análisis de datos, y por eso es que es muy práctico. En el caso del promedio, me piden, oye, ¿cuál es el año promedio de todos estos autos? Igual a promedio. Quiero que vean que al igual que en la función suma me pide número 1, número 2, es básicamente la misma sintaxis. Oye, nada más quiero seleccionar los valores, le presiono Control Shift y flecha hacia abajo y entonces me lleva nada más a esa parte. Repito, yo no lo haría así. Yo lo que haría sería seleccionar la columna y entonces lo haría mucho más fácil. ¿Cuánto vale el auto más caro? Igual, la función se llama máximo, max, y entonces seleccionamos esta parte. Y ahí está. Aquí tengo el formato inverso, aquí debería de ir número, porque es el año, y aquí tendría que ir moneda. Y entonces, vean, ahí está. Oye, ¿cuál es el año más antiguo de los autos? Entonces igual a min, ponemos min, y entonces seleccionamos toda la columna, y me dice que es el 2017. ¿Cuál es el número de registros o de celdas que tienen valores? Hay dos funciones, contar y contará. Contar cuenta las celdas que contiene valores numéricos. Contará cuenta las celdas que tenga cualquier valor. Ojo, si yo les pongo un texto, una X o le escribo hola, simple y llanamente, aunque tengan un valor, la función contar no las toma en cuenta. Entonces, si yo le pongo igual a contar y selecciono la columna, va a contar solo las celdas que tienen números. Dice que hay 1868 celdas con números. Le voy a poner contará. Contará cuenta las celdas que tienen cualquier valor. Contará. Y entonces, cuando yo haga lo mismo, pero con contará, va a contar dos más, la de la X y la de hola. Entonces, aquí tenemos 68, 71, son tres más por el precio. Se me olvidó contar el título que dice precio. Entonces, ojo, porque eso es muy importante. Las funciones tienen una cierta peculiaridad. Contar se utiliza básicamente cuando queremos saber números. Contará, aunque se utiliza para todo, pueden utilizarla específicamente para texto. Entonces, en algunas herramientas, más adelante lo veremos, tablas dinámicas, sí tenemos la diferencia de contar para números, contará para texto. Entonces, pero repito, la función contará cuenta cualquier celda que tenga cualquier valor. Y tenemos la de contar los registros que están vacíos. Voy a volver a dejar estas vacías y entonces le voy a poner igual a contar punto blanco. Contar punto blanco me pide que seleccione un rango y me va a decir cuáles de esas están vacías. Me dice, hay dos vacías. Alguien me va a decir, oiga, ¿y por qué no seleccionó toda la columna? Bueno, sí lo puedo hacer, pero la lógica no me daría un resultado práctico. ¿Por qué? Porque la opción va a contar todas las celdas que estén vacías. Aquí acababan estas, pues él va a seguir contando todas estas. Y entonces el problema va a ser ese. En realidad, si tú le pones contar y cuentas todas las celdas y las tienes vacías, pues contar blanco va a ser eso. Entonces, aguas, también tengan esa idea de qué están haciendo. Ahí está. Y entonces, pues bueno, es muy importante entender que las funciones básicas son la base de muchos de los procesos más avanzados que después se utilizan en tablas dinámicas, en tablas pivote y en algunas opciones más. Suma,
promedio, máximo, mínimo, contar, contará, contar blanco. Recuerden, el archivo está en la descripción del video y bueno, en el próximo video estaremos viendo cómo usar las funciones básicas que son suma, promedio y contar, pero con una parte condicionada. Sumar sí, quiero sumar solo los de gasolina. Contar sí, quiero contar solo los que son de color negro. Promedio sí, quiero promediar solo los que sean del modelo A1. Entonces, vamos a estar viendo la base de hoy, suma, promedio, contar, pero con una parte condicionada. Mucho éxito, nos vemos en el siguiente video.